Soy el hermano del medio de 3. Tengo 2 hermanos. Ambos crecieron como scouts. Mi hermano mayor llegó a ser Eagle Scout. Mi hermano pequeño lo dejó en algún momento de los Boy Scouts. Pero por alguna razón, mis padres nunca me obligaron a ser scout cuando era niño. Lo cual es raro porque recuerdo que siempre tenía muchos celos de mi hermano mayor, Scott, cuando mi mamá me llevaba a los concursos de Pinewood Derby y a las celebraciones y demás. Pero de lo que más celos tenía y de lo que sentía que me perdía eran las acampadas cuando las tropas salían a la naturaleza y acampaban durante todo un fin de semana. Fui con ellos en el coche 1 o 2 veces y los vi a todos instalándose, haciendo fogatas y cosas así, pero al ser más joven y tampoco parte de la tropa, no creo que se me permitiera quedarme. Así que me iba a casa con mis padres. Mis celos por estas acampadas eran principalmente hacia mi hermano mayor porque crecí viéndolo prepararse para estos viajes de campamento. Antes de cada viaje, le daban una tienda de campaña para que se la llevara a casa y practicara montándola. En el patio trasero. Aunque solo tenía como 7 u 8 años, recuerdo muy claramente lo entusiasmado que estaba cuando se me ocurrió la idea de acampar un poco en el patio trasero. Básicamente, montar la tienda en el patio y dormir en ella toda la noche. Para mi pequeña mente, esa era la idea más emocionante de todas. Además, nuestro patio trasero no era realmente un patio tradicional. Nuestra casa de la infancia estaba en un vecindario muy espacioso donde los patios simplemente se mezclaban y no había muchas cercas, sino más bien grandes parches de árboles y maleza que separaban los patios, lo que le daba un toque más de campamento. Nuestro patio también era enorme y teníamos una hoguera, así que nuestros padres nos siguieron el juego y prepararon la hoguera en el patio para que tuviéramos la experiencia completa del campamento. Mi hermano pequeño también asó malvaviscos con nosotros. Pero nuestros padres no iban a dejar que durmiera en la tienda. Solo tenía unos 4 años en ese momento y no era una buena idea. Y no, aún no era scout. Obviamente, tenía 4 años. Después de que se hizo un poco tarde. Nuestros padres lo metieron en casa y nos dijeron que era hora de empezar a prepararnos para dormir. En este momento de mi vida, la Game Boy SP era la consola portátil de moda. Así que, después de meternos en nuestros sacos de dormir, Scott y yo sacamos nuestras Game Boys y jugamos a nuestros respectivos juegos. Yo estaba jugando a Super Mario Bros. 2, un juego con el que estaba obsesionado pero que nunca pude pasar de niño. Sin embargo, después de cansarme un poco más, me puse de lado e intenté dormir. Pero recuerdo no poder dormir. Como si estuviera cansado pero inquieto. Tal vez porque nunca antes había dormido en un saco de dormir. Y francamente, no era cómodo. Pasó mucho tiempo, y me refiero a mucho, antes de que finalmente me quedara frito. Y luego me desperté, probablemente confundido sobre dónde estaba al principio, sin reconocer mi entorno. Recuerdo mirar alrededor de la tienda oscura y notar algo. Scott se había ido. Su saco de dormir estaba vacío. Sin embargo, la cremallera de la tienda estaba cerrada. Debió de entrar en casa porque no podía dormir. De repente tuve demasiado miedo para estar solo en la tienda. Así que me levanté y abrí la cremallera. Pero antes de salir a gatas, eché un vistazo inocente hacia afuera simplemente porque tenía demasiado miedo de salir corriendo por el patio sin comprobar si el camino estaba despejado. Pero no lo estaba. Vi a alguien sentado junto a la hoguera en la oscuridad. No era Scott. Era un hombre adulto. Estaba de cara a la tienda y seguramente tenía que haberme visto. Jadeé. Volví a cerrar la cremallera y me arrastré de nuevo a mi saco de dormir como si ese trozo de tela fuera algún tipo de protección. Me quedé completamente inmóvil dentro de mi saco de dormir. La tienda estaba casi completamente a oscuras, solo un tenue gris de la luz de la luna que entraba a través de la tela. No sé qué pasaba por mi mente en ese momento, pero sí sé que quería gritar Icuot, papá Icuot, esperando que fuera mi papá, pero sabía que no lo era. Vi al hombre, aunque fuera brevemente, y si fuera mi papá, se habría dado cuenta de que asomé la cabeza por la tienda. Y fue entonces cuando escuché que la silla junto a la hoguera se movía. Estaba cagado de miedo, esperando que el hombre no se levantara. Y si lo hacía, que no viniera hacia la tienda.
Pero ahora podía ver una sombra al otro lado de la tienda, bloqueando parte de la luz de la luna. Estaba justo afuera de alguna manera. Pensé que si no me movía, tal vez pensaría que la tienda estaba vacía. Entonces escuché que la cremallera se arrastraba muy lentamente hacia abajo. Solo se movió unos pocos centímetros. La abertura era pequeña, pero suficiente. No pude evitarlo. Giré la cabeza solo un poco. Hay un pequeño espacio en la parte inferior de la mayoría de las tiendas, donde la cremallera no sella por completo. Nunca lo había notado antes de esa noche. Un ojo estaba presionado contra ese espacio. Solo un ojo mirándome directamente. Podía ver lo blanco del ojo en la oscuridad. Ni siquiera pude gritar al principio, al menos no durante unos segundos, porque estaba paralizado. Entonces los ojos se entrecerraron un poco como si la persona estuviera sonriendo con una sonrisa que yo no podía ver. La cremallera se movió otro centímetro, y fue entonces cuando finalmente grité. Retrocedí a tropezones, saliendo del saco de dormir a patadas, chocando con los postes de la tienda. Escuché pasos que salieron corriendo inmediatamente por el patio. La luz del porche trasero se encendió, lo cual pude ver a través de la tela de la tienda. Mi papá salió disparado por la puerta trasera gritando. Podía oírlo correr por la hierba. Para cuando llegó a la zona de la hoguera, quienquiera que fuera ya se había ido. Mis padres llamaron a la policía, por supuesto. No recuerdo qué pasó después de que mis padres hablaran con la policía. Sé que fui a la habitación de mis padres con mi mamá y finalmente la policía hizo lo suyo, probablemente registrando el área inmediata. Fue una pesadilla absoluta. Dormí en la cama de mis padres esa noche. Quedé traumatizado emocionalmente por un tiempo. Justo cuando las cosas podrían haber vuelto a la normalidad. Creo que fue de unas semanas a un mes después. Esta parte es lo que realmente pone el clavo en el ataúd para que esta experiencia sea algo que nunca pueda olvidar. Yo iba a una escuela católica y durante el almuerzo teníamos un breve recreo en el patio de la escuela, que era todo de cemento. El extremo más alejado del patio estaba cercado. Y daba hacia la calle. Estábamos jugando algún juego, tal vez Icuot, luz roja, luz verde Icuot, o algo así. Esta parte realmente no la recuerdo. Todo lo que sé es que tenía que correr hacia la cerca para ser considerado a salvo de cualquier amenaza que hubiera en el juego. Y mientras estaba en la cerca junto a otros niños, un hombre dice Icuot, hola Icuot, desde el otro lado de la cerca. Me doy la vuelta y es un hombre que me pide direcciones para ir a algún lugar que ni siquiera recuerdo. Dije, Icuot, no lo sé. Ni siquiera se supone que debamos hablar con extraños fuera del patio de la escuela Icuot. Entonces él dijo, Icuot, tu nombre es Chris, ¿verdad, Icuot? Y ese momento está implantado en mi cerebro. Su voz, la expresión de su rostro y mi corazón hundiéndose. Dije que no, mintiéndole. Entonces sonrió y dijo, Icuot, no me recuerdas, ¿verdad, Icuot? Y en ese momento, corrí hacia uno de los supervisores del recreo y señalé hacia la cerca, pero el hombre se había ido. Uno de los niños que estaba a mi lado me dijo que él también vio al hombre. Las señoras del recreo terminaron el descanso antes de tiempo y la escuela llamó a mis padres. Estaba seguro de que era aquel hombre del patio trasero. Me llevaron a casa temprano ese día. Sé que mis padres estaban muy angustiados y preocupados después de esto. Fue un mes infernal. Vivíamos en una zona tan bonita, además. Y casi ser expulsados del vecindario debido a esto fue simplemente una pesadilla. Después de meses de estar bajo estricta supervisión de mis padres, las cosas volvieron a la normalidad. Sin embargo, no puedo expresar cuánto me sigue doliendo el pecho al pensar en cómo podría estar muerto hoy si ese hombre me hubiera llevado con éxito de alguna manera. Y me enferma preguntarme si alguna vez tuvo éxito en lo que fuera que estaba tratando de hacer con otra persona. Crecí en Salem, Oregón, un lugar pequeño y pintoresco con aire de pueblo. Me mudé cuando tenía 21 años, comprando mi primera casa a unas 50 millas de Salem. Amueblé mi primera casa con una mezcla de cosas de mis padres, sus amigos y un montón de cosas de mercados y aplicaciones en línea. En ese momento conducía una Ford Raptor, así que cargar cosas era
Afortunadamente muy fácil. Un día, en Facebook Marketplace, encontré un anuncio que vendía un montón de cosas con buena pinta. Las que me llamaron la atención en el anuncio fueron este sofá seccional de color crema que parecía impecable y esta bicicleta de montaña de la marca Cannondale. No tenía bicicleta en ese momento y donde está mi casa, tener una es perfecto para hacer ejercicio. Las otras cosas del anuncio no me interesaban mucho. El anuncio en sí era como una especie de venta de garaje digital. Me puse en contacto con el vendedor e hicimos el típico intercambio de mensajes. Fue bastante cortante y directo al grano con sus respuestas y sorprendentemente fácil de negociar. Aceptó un precio ligeramente más bajo y dijo que podía ir a recoger las cosas más tarde esa noche. Los días son largos en Oregón en verano, así que todavía llegaría con algo de luz solar. Contaba con tener que hacer un par de viajes para transportar el sofá seccional debido a su tamaño. Me puse en camino hacia la casa. La dirección estaba justo en la costa. Revisé la vista satelital en el mapa solo para confirmar que me llevaba a una casa, y así era. Según el mapa, había un largo sendero o camino de entrada que se desviaba de la carretera hacia una enorme propiedad abierta con una casa que parecía grande, y luego, en el patio trasero, había un precipicio literal hacia el océano. Lo único que podía pensar era, Iquot, con razón esta gente vende todo esto tan barato Iquot. Con esa cantidad de dinero, me preguntaba por qué no lo regalaban simplemente. Me dirigí hacia allá, y no tardé mucho en llegar. Podía notar que cuanto más me acercaba a la orilla, más bonitas eran las propiedades. Y luego giré en la última calle antes de entrar en el camino de entrada de la casa. Esta calle era larga. Estaba flanqueada por bosques a cada lado. Y de vez en cuando pasaba por algún camino que llevaba probablemente a una mansión al borde del acantilado. Finalmente, llegué al desvío. Era un camino de tierra bordeado de árboles, o el camino de entrada, supongo que se podría llamar así. Unos 10 segundos después de conducir por este camino, se abrió a un enorme claro. El camino iba en una ligera pendiente que llevaba a la casa en la cima de esta colina. Me detuve junto a este sedán viejo. Era como un Mercury Sable o algo así. No encajaba en absoluto con la casa. O sea, esta casa parecía pertenecer a un millonario. Y este coche era una mierda. Fui a la puerta principal listo para tocar el timbre, pero había una nota adhesiva amarilla en la puerta que decía, Iquot, timbre roto. Por favor, use la puerta trasera Iquot. Raro, porque podría haber llamado simplemente golpeando, pero obedecí. Mientras bajaba del porche delantero, le envié un mensaje al tipo por Messenger diciéndole que había llegado y que iba a ir por detrás. Caminé por el lateral de la casa, mirando cada ventana al pasar, pero todas las persianas parecían estar cerradas. Llegué al patio trasero y era una locura. Realmente tenía vistas al Océano Pacífico. Subí a la terraza trasera para llamar a la puerta de atrás. Era una puerta corredera de cristal, pero había una especie de persiana corredera que estaba cerrada, así que no podía ver el interior. Golpeé el cristal. Me quedé allí un minuto. Luego golpeé de nuevo. Miré mi teléfono para ver si había respondido o leído mi mensaje. Nada. Fui a sentarme en una de las sillas de la terraza y la giré para mirar la puesta de sol y la vista del Pacífico. Era una vista surrealista. Seguía revisando mi aplicación de Messenger y escribiéndole al tipo, pero no respondía. Comprobé 3 veces que tenía la dirección correcta, y así era. Además, la nota en la puerta principal lo confirmaba. Decidí que si estaba en la ducha o ocupado con algo, al menos, caminaría hasta el borde del acantilado para tomar una foto de la vista. Hice exactamente eso. Bajé de la terraza, luego por el césped aparentemente recién cortado hasta el borde del acantilado. Disfrutando de la vista, soñaba despierto con poder permitirme algún día un lugar como este. Empecé a caminar de regreso a la casa, pero me detuve a los 3 pasos cuando me di cuenta de que cada una de las ventanas tenía ahora las persianas abiertas, y había una persona parada en cada ventana, tan inmóvil como estatuas. No sabía si lo que estaba viendo era algún tipo de broma o no. Me acerqué un poco más, y el momento en que dije, Iquot, no, ya he visto suficiente Iquot,
fue cuando me di cuenta de que cada uno de los rostros estaba sonriendo. Sinceramente, no podía saber si eran maniquíes o no. Así de quietos estaban. Decidí que solo necesitaba llegar al coche. Corrí un poco por el lateral de la casa otra vez. Y esa ventana lateral que mencioné que también tenía la persiana cerrada antes, ahora estaba levantada también. Y había alguien en esta ventana también. No sabía qué estaba pasando allí, pero tenía que salir. Cuando llegué a la parte delantera, me subí a mi coche. Y ni siquiera miré las ventanas delanteras. Ni siquiera quería saber si también había gente en esas ventanas. Retrocedí por todo el camino de entrada, y lamentablemente, en un momento eché una mirada curiosa hacia la casa. La puerta principal estaba abierta y había una persona parada en el porche delantero con las manos en los bolsillos viéndome marchar. No importaba. Todo en esto era una señal de alerta. Salí de allí en un minuto y me fui por la carretera. El tipo nunca abrió ni respondió a mi mensaje todavía. Decidí entrar en el camino de entrada de la casa del vecino más cercano y llamar a la puerta. Respondieron y les expliqué la extraña e inquietante situación que acababa de encontrar y les pregunté por cualquier información sobre su vecino. El hombre que respondió, al que llamaré Tom, se sorprendió porque es muy amigo del tipo de al lado y dijo que casi nunca está en la ciudad y que no montaría una broma elaborada como esa. Llamó a su vecino en el acto y el tipo respondió. Básicamente, la conversación fue la siguiente, por lo que recuerdo, y quote, oye Jim, soy Tom, el de al lado. Escucha, tengo a alguien en mi puerta ahora mismo que dice que lo invitaste a tu casa para comprar cosas, pero que le gastaste una especie de broma pesada con las ventanas y esas cosas y quote. Y hubo una pausa antes de que el tal Tom dijera, y quote, ¿de qué estás hablando? Y quote. A partir de aquí, intervine y expliqué todo, desde el anuncio de Facebook hasta mi llegada allí y la gente en las ventanas. Ahora sonaba muy preocupado porque dijo que no estaba en casa esta semana. Hice lo mejor que pude para describir cada detalle, incluyendo cómo era el hombre del porche delantero, así como el coche sospechoso. Me pidió que tomara su número para poder contactarme después de que la policía investigara. Después de eso, me fui. Me fui a casa. Realmente no tenía fuerzas para dedicar 2 horas a una investigación policial que no me concernía, a decir verdad. Pero supe del tipo más tarde esa noche. Él me llamó y me pidió que le enviara el anuncio de Facebook, pero había sido eliminado. Sí le envié los detalles del perfil con el que me estaba comunicando en la aplicación Messenger, pero ahora era un perfil en blanco. Me agradeció por eso y dijo que se lo daría a la policía de todos modos. Cuando le pregunté qué encontró la policía, me dijo que no encontraron nada robado hasta donde él sabía en ese momento, y que todas las persianas estaban cerradas de nuevo y no había ningún sedán en el camino, pero que las 3 puertas de la casa estaban sin llave. Ahora, la parte aterradora para mí es la forma en que todos estaban parados en la ventana, sonriendo, tratando de asustarme. Y tengo que preguntarme de qué utilidad les iba a servir yo y por qué me querían en el patio trasero. Pensamientos aterradores, sinceramente. Me alegro de haberme ido cuando lo hice. Vivo con mis padres en Murrysville, Pensilvania. Mis padres se fueron un fin de semana, así que decidí que iba a invitar a un montón de gente al patio trasero para una mini fiesta en la piscina. Tenemos una casa de piscina y una piscina enterrada allí atrás. Es perfecta para fiestas, aunque rara vez tengo la oportunidad de organizar nada. El resto del patio trasero es un poco de césped y luego el bosque detrás de la casa de la piscina. Es un patio trasero muy privado. Normalmente verás a qué me refiero pronto. Así que la pequeña fiesta que planeé era para el sábado por la noche. Temprano ese día, estaba preparando todo afuera. Estaba un poco nublado, pero como iba a ser una fiesta nocturna, eso no importaba mucho. El bosque detrás de la casa de la piscina es bastante grande. Se extiende al menos media milla antes de llegar a otro patio trasero. Así que realmente no debería haber nadie caminando por allí. También es nuestra propiedad. No hay senderos ni ninguna razón para que nadie esté allí atrás. Estaba sacando mesas plegables para el beer pong y los refrescos y montándolas cuando escuché una tos proveniente del bosque.
Era claramente una tos lenta de esas de aclararse la garganta, como alguien que intenta sacar algo de su garganta, y definitivamente era un hombre. Me quedé helado con la mesa todavía en mis manos. Me quedé allí escuchando. El viento apenas movía las hojas, por lo que el sonido se transportaba con mucha claridad. Venía de justo dentro de la línea de árboles, no de lo profundo del bosque. Lo suficientemente cerca como para que quienquiera que lo hiciera pudiera verme definitivamente. Dejé la mesa lentamente y miré hacia los árboles. Confundido es una palabra que se podría usar, pero inquieto sería mejor. Nadie debería estar en ese bosque nunca. Escaneé la línea de árboles y grité, «Ikuot, ¿quién es? Ikuot». No hubo respuesta. Ni siquiera ningún movimiento. Ni pasos ni ramas rompiéndose ni nada. Eso casi lo hizo peor. Si fuera un tipo cualquiera caminando por allí, debería haberlo oído alejarse, pero solo había silencio. Tuve esa sensación en el pecho de que me estaban observando, como si alguien estuviera perfectamente quieto, justo detrás de un árbol, mirándome fijamente. Me quedé allí quizás 20 segundos solo escuchando. Cuanto más tiempo me quedaba allí, más incómodo me sentía. Finalmente, agarré el resto de las cosas y las volví a meter adentro por un rato. No quería quedarme más tiempo allí afuera. Solo. Llamé a mi buen amigo Mark para que viniera temprano y me ayudara a preparar todo. Decidí no mencionar la tos. No quería sonar paranoico antes de que la fiesta siquiera empezara. Mark vino alrededor de las 6 de la tarde, trajo algunas bebidas y me ayudó a terminar de preparar. Seguía mirando de reojo hacia el bosque mientras estábamos allí afuera, pero todo parecía normal. Nada se movía. Si alguien había estado allí antes, se había ido. El resto de mis amigos empezaron a llegar entre las 7 y las 8. En el punto álgido de la fiesta, había al menos 20 personas. Nada descabellado, pero fue un buen momento. Había música sonando, gente en la piscina, las luces del patio encendidas. Con tanta gente allí, el bosque ya no se sentía espeluznante. Un par de veces durante la noche, sin embargo, me sorprendí mirando hacia la línea de árboles. Ni siquiera sé por qué. Supongo que esa tos simplemente se me quedó grabada. Las cosas empezaron a calmarse alrededor de la medianoche, y para las 1 de la mañana, los últimos invitados se habían ido. Pensé que dejaría el desorden para limpiar mañana. Estaba cansado y listo para dormir. Antes de entrar, hice un último recorrido lento por el patio trasero. Caminé alrededor de la piscina, revisé detrás de la casa de la piscina, miré hacia el bosque otra vez. Todo parecía normal. El agua de la piscina estaba quieta, las luces se reflejaban en ella. No había nadie allí afuera. Cerré la puerta corredera trasera y subí a lavarme los dientes e irme a la cama. Estuve en la cama navegando con el móvil durante media hora antes de dejarlo. Probablemente pasó otra media hora de estar allí acostado tratando de dormir cuando escuché un chapuzón. No uno pequeño, no como si algo se hubiera caído. Sonó exactamente como si alguien saltara a la parte profunda. Mis ojos se abrieron de inmediato. Mi quieto escuchando. Unos segundos después, escuché el sonido de alguien nadando. Brazadas literales a través del agua. Mi primer pensamiento fue que tal vez alguien de la fiesta se quedó como una broma o simplemente se despertó borracho. Pero conocía a todos los que vinieron. Nadie haría algo así. Revisé mi teléfono y eran las 2 de la mañana. Salí de la cama y caminé lentamente hacia la ventana, que da al patio trasero. No encendí ninguna luz en mi habitación. No quería que quien estuviera afuera me viera antes de que yo lo viera a él. Cuando miré hacia la piscina, vi que había un tipo nadando tranquilamente de un extremo al otro. Al principio, traté de reconocerlo. Conocía a las 20 personas más o menos que vinieron. Este no era ninguno de ellos. Me incliné más hacia el cristal. Las luces de la piscina iluminaban su rostro lo suficiente como para que yo lo supiera con seguridad. Nunca lo había visto antes. Grité por la ventana. «Ikuot, ¿quién es? Ikuot». La natación se detuvo de inmediato. Miró lentamente hacia mi ventana. Incluso desde esa distancia, me di cuenta de que no estaba confundido ni sobresaltado.
Solo me miraba fijamente. Luego empezó a moverse hacia la parte poco profunda. Salió de la piscina, y fue entonces cuando vi lo alto que era. Se quedó allí empapado durante unos 2 segundos, simplemente mirando hacia la casa. Esperaba que saliera corriendo. En lugar de eso, empezó a caminar hacia la puerta corredera, sin correr ni dudar, simplemente caminando rápido y directo como si ya supiera a dónde iba, casi en una marcha. Grité de nuevo, Iquot, oye, ¿quién es? Iquot. Él no respondió. Escuché que se abría la puerta corredera de abajo. Sé que la cerré. Estoy seguro de que lo hice, pero la oí deslizarse. Luego se cerró. Corrí a la puerta de mi habitación y la cerré con llave. Fue entonces cuando noté cuánto me temblaban las manos. Agarré mi teléfono y le envié un mensaje de texto a Mark preguntándole si había notado que alguien se quedara antes de irse, pero no esperé a que respondiera. Inmediatamente llamé al 911. Susurré al teléfono que había un intruso en mi casa. Di mi dirección lo más silenciosamente que pude. Entonces escuché los pasos. Eran pasos lentos y húmedos sobre madera dura. Podía oír el ligero despegue de sus pies al levantarse del suelo. No tenía prisa, ni buscaba al azar. Caminaba directamente hacia las escaleras. Cada escalón de las escaleras crujió uno a uno. Llegó arriba. El suelo del pasillo fuera de mi habitación crujió. Se detuvo justo fuera de la puerta de mi dormitorio. Podía oír el agua goteando en el suelo. Entonces el picaporte se movió. Intentó abrirla una vez, luego 2, luego una tercera vez, cada vez con más fuerza. Cuando se dio cuenta de que estaba cerrada, hubo una larga pausa. La operadora del 911 estaba diciendo algo, pero yo había dejado el teléfono. Apenas podía concentrarme en lo que ella decía. Entonces el tipo llamó a la puerta. 3 golpes lentos. Recogí el teléfono y lo puse en altavoz. Mi voz temblaba, pero dije en voz alta que estaba hablando por teléfono con la policía y que estaban en camino. Hubo otra larga pausa. Entonces la voz de un hombre desde el otro lado de la puerta dijo muy bajo y calmado, Iquot, soy yo. Abre la puerta, Iquot. Sonaba como un hombre adulto de unos 30 años. Dije, Iquot, sé que no te conozco. Vete ahora, Iquot. Hubo silencio de nuevo. 5 segundos, tal vez más. Luego lo oí darse la vuelta y alejarse rápidamente. Oí sus pasos húmedos volver por el pasillo, luego bajar las escaleras, y unos segundos después, oí que la puerta principal de abajo se abría y se cerraba de un portazo. No me moví hasta que llegó la policía. Cuando finalmente bajé con ellos, había un rastro claro de agua que iba desde la puerta trasera, subía las escaleras y llegaba hasta la puerta del dormitorio. Después de registrar toda la casa, esa fue la única prueba de que alguna vez había estado allí. Les envié un mensaje a todos los que invité preguntándoles si se habían quedado o si habían notado que alguien más se quedara. Todos los que seguían despiertos dijeron que no. El resto respondió por la mañana diciendo que no. Era un completo desconocido. Y tengo la sensación de que esa tos que escuché en el bosque temprano ese día era ese hombre. No sé cómo consiguió abrir la puerta.